Objeto. SCP-487. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-487 estará rodeado por una zona de amortiguación de 8.05 kilómetros adquirida por la Fundación bajo la fachada de un rancho privado. El personal de seguridad nivel 2 vigilará el perímetro de la zona de amortiguación bajo órdenes de eliminar a los intrusos no autorizados. Las fuerzas de seguridad del perímetro también tienen órdenes de no entrar en la zona de amortiguación en ninguna circunstancia. En caso de rotura del perímetro, deberá notificarse inmediatamente al personal nivel 3 de la zona de amortiguación. El acceso a SCP-487 solo está permitido al personal con una autorización de seguridad nivel 3 o superior. Mientras que dentro de SCP-487, todo el personal tiene terminantemente prohibido mover cualquier objeto, a menos que esté bajo órdenes de hacerlo o si es parte de un experimento en curso. Cualquier cambio no autorizado en la posición de cualquiera de los objetos dentro de SCP-487 debe ser registrado inmediatamente y todo el personal dentro de SCP-487 debe seguir los procedimientos de evacuación estándar. En caso de que se vean comprometidos los protocolos de contención, el personal superviviente nivel 4 está autorizado a activar el sistema de seguridad de contención. Esto consistirá en cargas de demolición plantadas fuera de SCP-487. Una foto de SCP-487 tomada poco después de su construcción. Descripción. SCP-487 es una casa ubicada en el noreste de los Estados Unidos en... El aspecto exacto y la arquitectura de SCP-487 es imposible de describir con precisión, ya que cambia constantemente su apariencia y estructura dependiendo de la disposición de los objetos que contiene. Actualmente, SCP-487 parece ser una versión significativamente más grande de una Sears Catalog Home. Dentro de SCP-487 hay aproximadamente 3.294 objetos de origen ocultista u otro origen supersticioso. Estos artículos están cuidadosamente dispuestos a lo largo de SCP-487 siguiendo estrictamente los principios del Feng Shui. Por separado, ninguno de estos objetos muestra ningún tipo de habilidad sobrenatural, y son esencialmente artículos normales, no anómalos. Sin embargo, el Dr. ha propuesto que estos elementos se encuentran en una proximidad tan cercana, y están dispuestos de una manera tan particular, que crean un efecto sinérgico que le permite a SCP-487 doblar o incluso violar las reglas de la física. Las pruebas iniciales modificando la disposición de ciertos objetos dentro de SCP-487 parecen apoyar esta hipótesis, ver anexos 1 a 3. Según los registros históricos, SCP-487 fue construida en y perteneció a varias familias e individuos. Por coincidencia o premeditación, todos los dueños pasaron su vida recogiendo numerosos objetos de origen ocultista o supersticioso. El análisis de los antecedentes de todos los antiguos dueños no reveló nada sospechoso o fuera de lo común además de su aparente compulsión por adquirir dichos objetos. La Fundación se enteró de SCP-487 por primera vez en cuando los agentes interceptaron una llamada frenética de la antigua propietaria de SCP-487, a un amigo de la familia en relación con eventos extraños relacionados con SCP-487, ver anexo 1. Recibió amnésticos y fue trasladada a Anexo 1. La primera encarnación registrada de SCP-487 fue una casa al estilo georgiano. En el interior, SCP-487 contenía un sótano, que era significativamente más grande de lo que indicaban los planos del edificio. Las exploraciones posteriores revelaron un laberinto expansivo de pasillos, habitaciones y puertas sin un patrón discernible. La exploración se detuvo temporalmente cuando un investigador se separó del equipo de expedición y no regresó. Los equipos de búsqueda finalmente encontraron la cámara del investigador intacta. El análisis de las imágenes mostró que el investigador estaba desesperadamente perdido y estaba convencido de que SCP-487 lo estaba acechando. Los restos del investigador fueron encontrados posteriormente. Se determinó que la causa de muerte fue una lesión autoinfligida en el cuello. Se descontinuó la exploración. Anexo 2.
Después de mover accidentalmente el objeto 254, el sótano desapareció sin dejar rastro. Poco tiempo después, todos los equipos electrónicos y mecánicos modernos dentro de SCP-487 dejaron de funcionar. Sin embargo, cuando fueron llevados al exterior, todos los equipos afectados comenzaron a funcionar normalmente. La maquinaria y otras tecnologías impulsadas por fuentes de la edad industrial, ejemplo a vapor, todavía funcionaban con normalidad dentro de SCP-487. Anexo 3. La encarnación actual de SCP-487 como una Sears Catalog Home surgió como resultado de mover los objetos 405, 772, 1056 y 2001 de acuerdo con un cierto patrón matemático. Las dimensiones de SCP-487 ahora parecen estar expandiéndose a una velocidad de 0.3 centímetros por mes, lo que hace necesario retirar y reubicar el sistema de seguridad de contención. Los investigadores han reportado oír gemidos y gruñidos alrededor del perímetro, aunque esto se atribuye a la tensión en los materiales estructurales de SCP-487 causada por su expansión. Anexo 4. Después de la remoción no autorizada de los objetos 991 y 1074, los satélites de rastreo detectaron una acumulación masiva de energía térmica justo debajo de la superficie de la Tierra, centrada alrededor de la ubicación principal de SCP-487. Las lecturas de energía anómala se disiparon inmediatamente una vez que los objetos perdidos fueron devueltos a sus ubicaciones originales.